Primera instancia, todos entendemos que un contrato es un convenio entre dos partes interesadas. Interesadas en llevar a cabo alguna acción y que vamos a regularla a través de un medio legal. Para ello es este tipo de documentos. ¿Y por qué está alineado esto a la materia de auditoría? Bueno, porque primero tengo que saber la redacción de un modelo de contrato con las partes generalmente usadas y por efectos que van a control interno. Esto por los efectos de materialidad que hoy nos pide la autoridad para comprobar los hechos económicos. Si yo desconozco la parte legal, entonces tengo una laguna muy grande con respecto a este concepto de materialidad. De favor, si hay alguna duda, me interrumpen porque no veo las manitas. ¿Ok? Entonces, ¿ya ven todos la presentación o todavía no la ven? Ya, profe. ¿Ya la ven? Perfecto. Entonces, redactar las cláusulas del contrato que para que genere la información suficiente que servirá de control interno. Las partes de un contrato van a ser la denominación, las declaraciones de las partes, el objeto, el pago o el medio también, la parte de comunicación, la garantía, las causas de rescisión del mismo y la duración, así como la jurisdicción. ¿Vale? Entonces, esas son las partes que yo tengo que identificar de un contrato. En una auditoría, cuando nosotros estamos haciendo revisiones a control interno o en un momento dado, por alguna circunstancia, aparece que se hace un gasto y que de ese gasto me entregan a mí los contratos, tengo que revisarlos. Miren, actualmente en muchas empresas y por el concepto de ISO 9000, se hacen contratos de servicios o de productos, de los cuales el área de gestión de la calidad se responsabiliza precisamente de tener documentado todo lo que hace referencia a ese convenio y tiene que estar un abogado. De hecho, hoy en día muchas empresas ya tienen el concepto de abogado corporativo. Anteriormente, ¿qué era lo que hacían? Que había un despacho y era el que me daba el servicio de revisión. Hoy en día ya muchas empresas tienen su abogado así como su contador. ¿Por qué? Por lo que les menciono. ¿Cuántos contratos pueden llegar a una empresa? Lo mismo, el mismo orden de facturas. Entonces, hoy el contador y el abogado se convierten en un elemento importante por los efectos de materialidad, por los efectos que están solicitando las empresas. Entre ellos, por ejemplo, el código de ética de la empresa. Nosotros estudiamos código de ética a nivel del comportamiento del contador, pero también las empresas requieren tener códigos de ética por mejores prácticas de negocio. En este código de ética tiene apartados importantes relacionados hacia lo que vienen siendo socios, accionistas, colaboradores, directores, pero también hay un apartado que va hacia clientes y proveedores. Y hay otro apartado que actualmente están solicitando las empresas, que son las políticas o acciones de ética anticorrupción. Entonces, por eso es que el abogado está muy de la mano y el contador y el abogado tienen muchas cosas en común. ¿Qué cosas en común tenemos los contadores y los abogados? Que también manejamos las leyes. Obviamente que la interpretación que va a tener un abogado va a ser muy diferente a la que tengamos nosotros como contadores. El contador lo va a ver desde el punto de vista económico y el abogado desde el punto de vista jurídico, ¿ok? Pero nos entendemos en el contexto precisamente de ese bien común que en este caso es el contrato o algunos aspectos, por lo cual yo como contador tengo que tener nociones de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho laboral, derecho fiscal, que ya lo había yo explicado en una clase anterior. ¿Qué más debo agregar al contrato que debo revisar? Las firmas, claves y numeración.
Y la redacción del objeto. ¿Qué es la redacción del objeto? El principal, vamos a ponerle ahorita, acción que generó este medio, donde las partes nos comprometemos a un algo, ¿no? Ese es el objeto. Ya sea la prestación de servicios profesionales independientes como ejemplo, ajá, o un contrato laboral donde va a haber un subordinado que tiene que tener cierto tipo de actividades que le va a solicitar el empleador, ¿ok? La denominación es un punto importante que tenemos nosotros que verificar dentro de un contrato. Tenemos contratos de compraventa donde vamos a tener figuras como comprador y vendedor. Esto porque también es importante dentro de una acción de auditoría y una acción de contabilidad, porque aquí hay registros. Tan solo estamos viendo compra, venta. Y que en un momento dado, jurídicamente, también hay una regulación. Esta regulación nosotros tenemos que tenerla muy clara. Al tener una regulación jurídica, me está indicando que en materia mercantil o en materia civil, nosotros tenemos que estar apegados. Por eso es que cuando hablamos de control interno, si visualizamos uno de los objetivos, dice apego a normas, leyes y reglamentos. Bueno, ese es el caso. La acción de vender y comprar debe estar dentro de un marco jurídico. Y aquí nos van a dar los lineamientos los lineamientos de los alcances que yo puedo tener dentro de una venta. Les voy a colocar un ejemplo. Probablemente han escuchado ahorita ustedes que está muy de moda el CBD. ¿Alguien sabe qué es el CBD? ¿Alguien tiene idea qué es el CBD? A lo mejor lo han visto en propagandas o lo han escuchado. ¿Tienen idea qué es No, el profe. CBD? Yo ¿No? no, profe. ¿No? Ok. El CBD es la sustancia activa de la cannabis. Ahora sí ya saben qué es la cannabis, ¿verdad? Sí, es así, profe. Sí, profe. Eso ya es más coloquial. Bueno, el CBD es la sustancia química y ahorita se están generando productos médicos, por ejemplo, para veterinaria, para consumo humano, también ya hay también ciertos estudios que pueden ayudar, por ejemplo, para enfermos de cáncer y que tienen las radiaciones, las quimioterapias y las radioterapias, e inhibe mucho del efecto. Bueno, el CBD, muchachos, tiene que tener una regulación. En México todavía no está muy bien regulado, pero en otros países ya está regulado. Aquí ya hay productos, pero tienen que tener una regulación muy específica. Inclusive, aprendían en el metro un medicamento que supuestamente te marihuanol. No, a lo mejor lo llegaron a ver. No tenía nada de eso, pero tuvieron que retirarlo del mercado. ¿Por qué? Porque incumplía con los efectos de la legalidad que nosotros tenemos en el país. Entonces, si yo quiero colocar o hacer una acción de este tipo, tengo que estar dentro de un marco jurídico. Y los abogados tienen que estar al pendiente precisamente de las acciones que enmarque el legislativo, que ahorita muchos están al pendiente de eso. ¿Por qué? Porque es un mercado muy amplio, es un mercado muy activo y no por cuestiones de las adicciones, sino por los beneficios que se tienen hacia la salud y obviamente en algunas cosas de alimentación. Hay estudios al respecto, pero no hay regulación. ¿Qué implicaría para el abogado? ¿Qué implicaría para el contador? ¿Qué implicaría para el auditor? Vean nada más la dimensión. Para el auditor, revisar que esté todo dentro de un marco legal y que esté bien controlado, porque debe haber un control muy delicado al respecto, porque la ley marca o te dedicas a sembrar, o te dedicas a producir, o te dedicas a transformar, o te dedicas a comercializar. No te van a dar la licencia para todo, te van a dar una licencia en específico. Y generalmente en México ya hay algunos lugares que están produciendo para medicina, pero están muy regulados y tienen que tener ciertos niveles de calidad y está detrás de todos ellos la COFEPRIS. ¿Alguien sabe qué es la COFEPRIS? ¿Alguien tiene idea qué es la COFEPRIS?
Bueno, la COFEPRIS es un órgano regulador de la Secretaría de Salud que precisamente lo que va a hacer es regular los niveles de calidad de ciertos, vamos a llamarle, elementos de consumo humano y animal. Si no viene autorizado por la COFEPRIS, entonces no tiene ese nivel de calidad de autorización. Entonces el auditor tiene que revisar los aspectos generales de que no salga del incumplimiento. El contador tendrá que ver también la parte de cumplimiento, pero también los registros de ingreso y de gasto para poder producir. Entonces es una cadena muy interesante en lo que es compra y lo que es venta. Puse ahorita un ejemplo que es un ejemplo que ya muchas empresas están trabajando y que es un mercado muy grande y muy cautivo. Y lo mismo va a suceder para otras cosas. Entonces, ustedes saben que una compra y una venta tiene un efecto dentro de la información financiera y que tiene que estar regulada. Y cuando yo esté revisando ese tipo de documentos a través de facturas, tienen que estar respaldados por efectos de materialidad a control interno. Y la materialidad de control interno es el contrato. ¿Ok? Vamos a tener el concepto de mutuo, mutante y mutuario. El mutuo también es una figura mercantil donde yo también puedo trasladar dominios, ¿ok? No es una compraventa, traslado dominios, ¿ok? Donde también figuran, así como tenemos en el otro comprador-vendedor, mutante y mutuario. Ajá. El arrendamiento, que para nosotros es más común, un arrendador y un arrendatario. Y aquí también tenemos contratos, ¿ok? Hay otras figuras mercantilmente que yo tengo que tener de conocimiento. La donación, por ejemplo, donde tengo un donante y tengo un donatario. El comodato, que es otro, que es un comodante y un comodatario, ¿ok? Estas figuras pueden ser utilizadas dentro del contexto de negocio. Por ejemplo, el comodato se utiliza mucho, por ejemplo, en autos. Yo puedo tener mi coche mío, ahora sí que es mío. Ajá. Está a nombre de Luis Felipe Martínez García. Y la empresa me dice a mí, vamos a hacer un contrato de comodato. Tú vas a utilizar tu unidad para servicios de la empresa, pero todos los gastos inherentes al uso de ese bien, yo los voy a cubrir, pero tú lo sigues manejando. No le estoy pasando la titularidad de la propiedad, sin embargo, por el uso y goce de este bien, le estoy trasladando todos los gastos que se provoquen por el uso del bien. El comodato también se puede utilizar para, por ejemplo, una casa. A ti te puede decir un tío o una tía, puedes quedarte en la casa, pero todo lo que corresponde a los gastos de mantenimiento, pagos de predial, todo eso, vamos a hacer un contrato de comodato. Ajá, donde yo te traslado la obligación, pero no te traslado el bien. Todo esto nuevamente tiene que estar bien documentado a través de un efecto de materialidad a control interno y que va a ser un contrato. Lo mismo pasa con un contrato de arrendamiento, donde no le traslado el bien, pero ¿qué le estoy pasando a él? El uso y goce del bien a través de un beneficio económico mío, para mí como dueño del bien, y que hay gastos que va a tener que correr parte el que me está rentando el espacio y que en un momento dado sabemos que fiscalmente yo los tendría que hacer deducibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso lo sabemos. Pero todo esto tiene que llevar un registro contablemente. ¿Qué es lo que hizo la autoridad? Miren, la autoridad fue muy hábil en ese sentido porque había mucha evasión fiscal. Al haber evasión fiscal tienen que generar candados. Entonces dijo la autoridad, para que evitemos nosotros efectos donde el contribuyente evada un ingreso, tiene que haber un medio que asegure en términos legales que el bien tiene un medio donde se responsabilizan las partes y fue a través del contrato. Entonces ahora nos dicen, efecto de materialidad no solamente es
el efecto del hecho, como podría ser la factura, ¿vale? Ahora tiene que ver el convenio que está entre las partes. Entonces, ahora, si tú vas a tener un evento, y creo que se los había explicado eso anteriormente, si tú vas a tener un evento, sea una fiesta, o a lo mejor el dueño de tu empresa es un contador y ahorita con las reformas fiscales a todos sus clientes les quiere dar una plática y lo va a hacer en un restaurante, en un desayuno. Ese gasto, antes nosotros reportábamos nada más como gastos de publicidad o gastos de representación y nos pedíamos la factura al lugar donde habíamos hecho el evento. Hoy nos dicen que no. Hoy nos dicen, aparte de la factura, tienes que hacer el contrato por la utilización de ese servicio. Y ahora nos dicen, también para efectos de materialidad, para que tú compruebes que se llevó a cabo ese evento y tuviste el gasto, tienes que tener, por ejemplo, las listas de asistencia de todos tus invitados. ¿Qué más te dicen? Ahora bien, también, si tú aparte tuviste un servicio de banquetería independiente al lugar donde hiciste el evento, también el contrato de la banquetería. Saca fotos. Anteriormente no nos permitían sacar fotografías, pero como ahora es evidencia de que sí hiciste el evento, también las fotografías cumplen efectos de materialidad a control interno. Se amplió más este trabajo de auditor o este trabajo de comprobación, ajá, que anteriormente solamente se hacía en auditoría interna. En la auditoría interna no había problema de que, que tú sacaras fotos. Yo he llegado a hacer. Encuentro algo mal puesto y le saco fotografía y lo pongo como evidencia de que está algo mal. Ajá. En la auditoría externa no nos lo permitían porque todo era en base a los números reflejados en la contabilidad, a través de papeles de trabajo, a través de los comprobantes que eran, como nosotros sabemos, las facturas, recibos, notas. Y ahora te dicen también los contratos. Y tienes que tú saber, pues, cuáles son las modalidades que puede haber. Hay otras modalidades mercantiles, ¿ok? La denominación. Contrato de trabajo en régimen de subcontratación. Y tienes aquí, por ejemplo, a qué artículo de la Ley Federal del Trabajo hace referencia. Donde tú tienes un contratante y tienes un contratista. ¿Ok? El contratante, vamos a la parte de la denominación, prestación de servicios profesionales, contratante, profesionista, prestador, contratado. ¿Ok? Bienes, denominación nuevamente, contrato de compra-venta de bienes nuevos o usados, simple y con venta de servicios de reparación y mantenimiento. Contrato de arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Contrato simple y con condición de mantenimiento y reparación de los bienes. Contrato de mutuo simple o con interés civil. Ahora vean, ya cuando hablamos de conceptos de interés, pues ya entramos a materia de finanzas, ¿no? Ya se dice interés simple, ¿no? También podría en un momento dado aplicar un interés compuesto, bueno, va a depender mucho de cómo las partes en un momento dado acuerden cómo va a ser este aspecto de convenio. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Es No, profe. entendible ¿es entendible lo que estamos viendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿habían visto algo esto anteriormente en sus materias de derecho? No, Sí llevan derecho, ¿verdad? Astrid, ibas a decir algo. No, profe. Ah, que No, yo no lo había visto, profe. ¿no? Bueno, No. por un lado, qué bueno que no lo habían visto, pero por el otro, sí es importante que evalúen que la importancia del derecho en nuestra formación profesional es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el día con día nosotros manejamos documentos mercantiles. Ajá. Podemos manejar pagares,
¿En dónde vemos el manejo de un pagaré? En una tarjeta de crédito. La misma tarjeta de crédito es un instrumento que tiene que ver con contratos, porque firmamos un contrato con el banco. Los contratos que tenemos por créditos, sean revolventes, sean por habilitación o avío, refaccionario, hipotecario. Yo como contador, independientemente de que ahorita estoy hablando de auditoría, independientemente, yo como contador tengo que tener nociones de derecho. En mi formación, en la licenciatura allá en Ciudad Universitaria, en CEU, yo llevé derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, derecho mercantil y obviamente el derecho que todos conocemos, el derecho fiscal. Y en derecho fiscal llevé primero código fiscal, después llevé personas físicas, después llevé personas morales y después llevé contribuciones especiales, que en contribuciones especiales vi todo lo que era correspondiente. A mí me tocó el año en que entró lo que hoy conocen ustedes como el sistema del ahorro para el retiro. A mí me tocó como estudiante. Entonces tuve que estudiar lo que fue el SAR y lo que era toda la parte de seguridad social, todo lo que es contribuciones de aportación de seguridad social, IMSS, Infonavit. Esos fueron los tipos de derecho que ahorita me acuerdo que yo llevé en la licenciatura. A nivel de posgrado, los derechos que yo he llevado es derecho internacional tributario, derecho público y civil, derecho mercantil y de los que ahorita me acuerdo. Ya, si me acuerdo de otros les digo yo, pero creo que son los que llevé en maestría. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por lo que les repito, quienes ya están ahorita en el campo de trabajo y ven una factura, la factura es un documento que tiene un lineamiento legal, que sí tiene las características que debe de componerse en su estructura conforme al 29A del Código Fiscal, sí, pero al final de cuentas es ley y tengo que interpretarlo. Y abajo, anteriormente, cuando las facturas todavía eran en papel, al pie del documento venía también el formato de pagaré, y el pagaré es un instrumento mercantil. Entonces, ahorita, como curiosidad, yo los invito a ustedes a que se acerquen a estas modalidades porque nos sirven. O sea, no es como para tener más materias, no, no son funcionales. Si yo se los digo por la práctica profesional, en mi trabajo, yo como contralor tengo a mi cargo al abogado general. Y con el abogado general, precisamente esta semana, tuve que hacer un manual de procedimientos para la revisión de contratos. Y ahí estuvimos viendo todos estos aspectos, porque a veces el que no conozcan nuestras profesiones, otras profesiones, pues genera dudas o genera lagunas. Y en la empresa que yo trabajo está el área de calidad. Y la responsable de aseguramiento de la calidad le preguntó al abogado que si tenía nociones de cómo revisar un contrato. A lo que pues mi abogada se sacó de onda. Y le dije, es que debiste haberle mencionado a la bióloga que por formación académica tú tienes la obligación de saber cómo se revisa un contrato, porque tú sabes derecho civil y sabes mercantil. Y en el derecho mercantil te dicen cómo debe estar constituido. Y aquí vendría lo mismo. A nosotros, como contadores, nos enseñan precisamente a identificar cómo está constituida una factura. Y sabemos, de acuerdo al 29A, qué requisitos debe de tener. Lo mismo los contratos tienen requisitos conforme al derecho. Si nosotros tenemos esta noción, créanme que nos convertiremos en una gran herramienta de trabajo. De hecho, en Ciudad Universitaria, en mi generación, no lo sé ahorita, si yo pedía una doble carrera, lo tenía que hacer a partir del séptimo semestre de la licenciatura.
Y si yo quería hacer derecho, a mí me podían hacer revalidación de materias del 25% de la carrera de contador, porque yo ya había visto derecho tributario, derecho mercantil, derecho laboral, tal vez me faltaban otros derechos, ¿no? Como derecho internacional a lo mejor. Y muchos compañeros míos llegaron a hacer eso, ¿no? Porque teníamos maestros nosotros que eran contadores y abogados. Al ser contador y abogado, pues complementas mucho. Un día tengan una plática con un abogado y se van a dar cuenta que hay mucha similitud en el trabajo que hacemos. ¿En qué me refiero a la similitud? En el lenguaje. Nos entendemos muy bien los contadores y los abogados por eso. ¿Ok? Y tenemos los contratos de donación. En este caso, por ejemplo, en la parte de donación, ustedes saben que para poder ser un donatario, yo tengo que estar, un donatario y un donante, tengo que estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía el SAT. No solamente voy a decir, en la fábrica que yo trabajo, trabajamos tela y los desperdicios se los donamos a PAC y APAC los recibe, ¿no? Hay todo un trámite fiscal y hay todo un trámite regulatorio legalmente, donde se hace el convenio de que todo el desperdicio de tela se va a ir a una asociación civil y que por este desperdicio que para ellos es materia prima, ellos me tienen que entregar un recibo, no es una factura, es un recibo por ese desperdicio. Y yo lo tengo que notificar a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público vía el SAT para que se haga deducible. Entonces, por eso es que es importante, vuelvo a repetir, que conozcamos nosotros la materia legal, no solamente en efectos de tributación, sino en los demás. Cuando me están contratando para un trabajo, lo mismo tengo que saber. Aquí quiero hacerles un anuncio importante. En materia de seguridad social, para el examen EGEL, preguntan esto. Todo lo que tiene que ver con la IFE del trabajo, tipos de contrato, y hay que empezar a estudiarlo. Ya estamos nosotros trabajando en ello para reforzarlos a ustedes. Pero si ustedes tienen la inquietud, y aparte de inquietud, no es solamente inquietud, sino que necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque nada más piensen ustedes que van a manejar nóminas. Hay gente que a lo mejor aquí le gusta la nómina. A mí no me gusta la nómina en lo particular, ¿eh? No me gusta porque siempre el trabajador te dice, ¿por qué me estás quitando? ¿Por qué me pones de más? ¿O por qué me pones de menos, no? Y sabemos que eso es por los ajustes. Entonces, pues la verdad, en lo personal, a mí no me gusta la nómina. Yo prefiero estar en otras áreas. Pero hay alguno que a lo mejor sí le guste de ustedes la nómina. Yo tengo una de mis compañeras en el trabajo que me dice que quiere ella especializarse en la parte de industrial. No me acuerdo cómo me dijo que quiere hacer su maestría en la parte industrial porque le gusta la parte de nómina. Ajá. Entonces, ¿el contrato tendrá que ver con esto? Claro que sí. ¿Por qué tiene que ver el contrato? Porque el contrato me va a especificar las horas que tiene que trabajar a la semana. El contrato me tiene que decir el nivel de sueldo. El contrato me tiene que decir especificaciones que estoy obligado, por ejemplo, a las prestaciones. ¿Qué tipo de prestaciones tienes? Obviamente están las de ley, que esas no son renunciables, son de ley, pero a lo mejor la empresa tiene otro tipo de prestaciones como puede ser vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, ayuda para funerarios, ayuda para transporte, becas, etcétera. ¿Sale? Y yo tengo que saber cómo se integra su salario. ¿A partir de qué? De un documento. Entonces, yo como contador tengo que aprender a leer este documento. Si yo no sé leer en un momento dado un documento jurídico, sí me voy a enfrentar a cierto tipo de problemas. ¿Qué problemas es? Pues la propia interpretación. El mismo Código Fiscal de la Federación establece que su interpretación es estricta. ¿Y qué significa que sea estricta? A lo que dice la palabra. Pero hay otros medios de interpretación legal. No es el único. Entonces, si la ley,
por sí misma establece que su forma de interpretación es a contrario sensu, por ejemplo, entonces yo tengo que tener las nociones de cómo es a contrario sensu. Obviamente no soy abogado, para eso hay alguien que me tendrá que ayudar. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿No? Vale, bien. Los servicios. Vamos a ver que tenemos contratos por prestación de servicios profesionales. Aquí entramos los contadores, los abogados, los médicos, etc. Aquí, por ejemplo, yo tengo que ser muy específico, no en el tiempo que va a trabajar en la empresa, porque si yo le asigno un horario, entonces lo estoy contratando como un subordinado. Los contratos por prestación de servicios son muy diferentes porque se coloca una cuota. Esta cuota es por hora, ¿vale? Y aquí, para poder comprobar, lo vamos a hacer a través de una factura o a través de un recibo de honorarios. En el contrato no se establece eso, pero sí tengo que saber de qué manera se va a comprobar. Al hablar de comprobación, entonces, esto se va a ver reflejado en un gasto. Y el gasto, a su vez, se tendrá que ver reflejado en una acción hacia la empresa que debe ir correlacionada a una asesoría, a la mejora continua. Y entonces, también por efectos de materialidad, quienes damos asesorías, tenemos que ver que se entreguen resultados que le llamamos entregables. El entregable también se convierte en efecto de materialidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Ejemplo. Yo sí soy, por ejemplo, el contador del área fiscal y la empresa no tiene el fiscalista y me contratan por honorarios para poder hacer los impuestos, estoy hablando que estoy dando una asesoría. Ajá. ¿Cuál sería el resultado? Pues los impuestos como tales y los papeles de trabajo de la empresa. Lo mismo si me contratan porque no hay contador general, en el contrato, en el convenio, vendrá precisamente que yo tengo que entregar la contabilidad en el día 5 de cada mes, por ejemplo. ¿Y qué es lo que tengo que entregar? Balanza de comprobación, estado de resultados, estado de posición, estado de flujo, estado de cambios a capital contable y todos los auxiliares que comprueben la contabilidad. Eso es efecto de materialidad. ¿Ok? El abogado lo contrato porque me va a llevar asuntos legales como pueden ser desde una denuncia por robo, puede ser porque me está llevando asuntos por una internacionalización, registro de marcas, etcétera. Bueno, ¿el resultado cuál es? El, la sentencia, por ejemplo, ¿no? La sentencia de que ya obtuvimos nosotros el registro de marca ante el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, por ejemplo. O que tuvimos ya la sentencia por parte de algún tribunal laboral donde ganamos nosotros o perdimos, está el resultado. Eso es materialidad también. Pero ¿dónde está convenido? En el contrato. Donde también en el contrato va a haber cláusulas. Donde también va a haber situaciones como de rescisión del mismo. Ustedes en su carta pueden haber colocado rescisión del contrato o del convenio. ¿Por qué? Porque en un momento, si ustedes detectan que mi cliente hace cosas que no están dentro del marco legal, entonces yo tendría que colocar una cláusula al contrato. ¿Por qué viene todo esto? Bueno, ustedes ya hicieron una carta de presentación de servicios. Ahora lo que tienen que hacer es tienen que hacer un contrato de confidencialidad. El contrato de confidencialidad me va a ayudar precisamente a proteger y salvaguardar los datos de mi cliente y los míos también. Entonces, siguiente tarea que hay que investigar es un contrato de confidencialidad por servicios profesionales de auditor. ¿Ok? Entonces, para que tomen nota, bien, todos tomamos nota, de una vez lo voy a apuntar yo. Todavía no le voy a asignar fecha, pero sí ténganlo pendiente de que vamos a hacer, que hay que entregar este otro trabajo, ¿ok? Que correspondería al segundo parcial o al segundo bimestre. Entonces colocamos
contrato de confidencialidad por servicios profesionales de auditoría, ¿ok? Yo le estoy colocando este nombre como título para que yo sepa que es un entregable. Pueden encontrarlo como otra denominación, ¿ok? La tarea es que para el próximo martes me indiquen ustedes si ya tienen ustedes el cuerpo de machote. Ajá. Solamente les voy a pedir algo. Busquen un documento que sea en el contexto nacional, porque luego me buscan documentos y no se dan cuenta que a lo mejor es español, es peruano, que ya me ha tocado, porque nada más ven y bajan. No, tiene que ser dentro de la regulación mexicana, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo que acabo de solicitarles? No, profe. ¿No? Ok, quedó claro. Si hay alguna duda, ya saben, me preguntan. Profe, una pregunta. Adelante, Fe. Entonces, ¿la materialidad es como la evidencia? Sí, pero a mayor profundidad, Fe. Lo que nos están pidiendo es que ahora seamos, por llamarlo de alguna manera, más exactos en lo que estamos presentando. ¿Por qué se da esto? Por los llamados EFOS y los llamados EDOS. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, profe. A ver qué es Los EFOS son los que emiten las facturas y los EDOS son los que los compran. Ajá, las operaciones simuladas. Sí. Exactamente. Las operaciones simuladas, pues conllevaron que en una época, durante muchos años, dejen sacarlo ahorita de otra computadora para pasarles la presentación. La gente siempre va a buscar la forma de evadir al fisco. Y empezaron con operaciones simuladas. Entonces, la factura, como bien dice Lisbeth, son apócrifas. ¿Qué significa apócrifo? Que no existe de alguna manera el servicio, nunca existió. Y eso, créanme que yo lo he escuchado en muchos lados lo escuché. Que te pedían una factura y lo único que te pagaban era el IVA y un porcentaje adicional, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía esta empresa que en un momento dado emitía la factura falsa? Pues pagaba el impuesto, pero no existía el servicio. ¿A qué me lleva esto? O el producto, ¿a qué me lleva esto? A operaciones simuladas. Una operación simulada, pues en este momento se considera como un fraude. Ajá. Y es un fraude financiero y es un fraude fiscal y está tipificado. De hecho, pues entre noviembre y diciembre el SAT empezó a sacar la lista negra a ver si estabas o no estabas. Y el año pasado tuvimos una cacería a las empresas, pero agresivo, donde si tenías operaciones con un EFO o con un EDO, pues decían que tú también eras partícipe y nos hicieron revisiones de escritorio. ¿Qué significa una revisión de escritorio? Que es la primera entrada para poder hacerte revisiones más exhaustivas. Entonces, por eso es importante, Fey y muchachos, de que nosotros tengamos bien amarrado la información que estamos presentando como respaldo de evidencia. La auditoría como tal, entonces, sí es importante que visualicen que puede aplicar más cosas. A mí, así como les comento algunos puntos, a mí no me gustaba la auditoría cuando era yo estudiante. No se me hacía atractiva. Se me hizo atractivo ya cuando yo entré a trabajar y que fue por casualidad que yo empecé con la auditoría interna. Y de ahí pues ya me desenvolví en el contexto propiamente de la auditoría interna y por eso es que hice mi maestría en auditoría internacional. Entonces, a lo que voy con esto es de que entre más respaldo tengas y evidencia de que las operaciones en el negocio en marcha son reales y están dentro del marco legal, es mejor para la autoridad. Y obviamente para ti es lo mejor porque
porque no tendrías ni que tener ningún problema, ¿no? Ahora bien, también tenemos contratación de prestación de servicios técnicos, como es el aire acondicionado, reparación y mantenimiento de televisiones o pantallas, etcétera. Entonces, como ven aquí, ¿qué nos está diciendo la autoridad? Que tienes que tener toda la información con respecto a lo que está sucediendo en tu contexto de negocio. Todo, ¿ok? Todo lo que tú tengas con respecto a la visualización de las operaciones, tienes que manejarlo, ¿ok? Entonces, las operaciones simuladas nos llevan a este contexto donde se hace más complicado para las empresas que no están reguladas, que no tienen un control interno fehaciente de lo que está sucediendo en su negocio, pues que en un momento dado, pues el propio fisco diga, pues te tengo que amarrar más. ¿Por qué? Porque no estás dando cumplimiento de manera ética a lo que requerimos de ti. Es por eso. ¿Sí queda respondido, Fey? Sí, profe, muchas gracias. A ver, ¿qué escribiste, Liz? Ajá, exactamente. Si ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, ya tenemos unos problemas más complicados. ¿Por qué más complicados? Porque, pues para que te saquen de la lista negra es todo un trámite, pero un trámite complicadísimo, porque tienes que llevar a efectos de comprobabilidad de materialidad de que no hiciste la operación. ¿Sale? Sí, Entonces, además ya eso, no es fácil de que te quiten como un EFO. no, ya no, pero tienes la oportunidad, ¿sabes qué? De revocarlo. Por eso están los medios de defensa del contribuyente. Ajá. Ajá, pero Entonces, el SAT sí se... Ah, es que bueno, yo estoy en la área de auditoría fiscal en el SAT ajá, y veo eso de los EFOs y los dedos del ujú, 69B. ajá, Entonces sí son expedientes bien grandes con un buen de facturas y que sí, casi siempre las facturas son iguales. exactamente, pero pues, así como tú dices, tiene que ser muy buen contador y muy buen abogado el que te lleve el caso. ¿Es así o no es así? Sí, sí, no, no, Sí. Si no, no procede, ¿verdad? no. Entonces aquí tiene que ser muy bueno para que en un momento dado le refuten a la autoridad competente de que pues están bien, pero pues ahora sí que la autoridad siempre será la autoridad, ¿no? Va a ser difícil que en un momento dado pues le ganemos o tenemos que buscar la manera de cómo ganarle, ¿ok? Este, ¿qué otra cosa tenemos que ver con esto? Bien, que todo tenemos que tener mediante un contrato amarrado, ¿no? ¿Qué otro tipo de contratos? Miren, con personas independientes, los oficios, con los albañiles, con los carpinteros, también tenemos que tener. Aquí el punto es que ahora, hasta este tipo de prestadores de servicios tienen que estar dados de alta ante Hacienda. Por eso es que sacaron que hasta los jóvenes mayores ya de 18 años o a partir de 18 años tienen que estar registrados ante el SAT con su registro federal de contribuyentes, no por el hecho de que estén tributando, porque a lo mejor no están trabajando, pero sí en un momento dado hay ya un antecedente, ¿no? Ya hay algo. Recuerden que de acuerdo a la ley lo que marca, eres sujeto de un impuesto cuando estás tú ejerciendo alguna actividad o tienes algún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, aquí hasta los pensionados hubo un momento en que los retiraron de este concepto o de este marco regulatorio porque era una pensión, pero ahora ya establecieron que dependiendo del monto de la pensión, tienes que pagar impuesto. Entonces, todos somos sujetos en un momento dado. Aquí el punto es que el contribuyente no entiende que hay impuestos directos y hay impuestos indirectos, ¿no?
todos somos sujetos de impuesto indirecto porque pagamos IVAs, todos, ¿verdad? Pero el impuesto directo, que es el ISR, no todos lo pagamos. Y me refiero en general, ¿no? Quienes tenemos nosotros una labor, trabajamos, pagamos un impuesto por el producto trabajado. Vendemos, tenemos que pagar por el ingreso acumulado por ventas. Entonces, ¿qué es lo que hace el fisco? Tú vas a tener algún servicio en el cual hagas mejoras, construyas, etcétera, vas a contratar a profesionales, independientes. Pues ellos también tienes que tener contrato. Y nosotros nos quedamos, a ver, espérame, ¿cómo le hago saber o cómo le hago entender ahora al maestro, carpintero, al maestro, albañil, que lo tengo que contratar mediante un medio donde firmemos y aparte me entregue a mí su factura o me entregue a mí su recibo de honorarios? Y empieza la controversia aquí, ¿vale? Porque entonces dicen unos, pues mejor contrátalo por el periodo. Sí, pero acuérdate que el efecto de contratar como empleado te implica costo por la seguridad social, que tiene que tener un horario, que tienes que darle uniformes, o sea, te implica un gasto mayor. Y ahora sí que el albañil, el carpintero, pues te va a decir en un momento dado que él quiere su lana como te lo dijo. Entonces, aquí, pues nos amarraron a todos para saber cómo vamos a trabajar esta situación con respecto a el entero que tenemos que hacer nosotros del ISR y obviamente también de la seguridad social. De por sí, este tipo de profesiones, pues generalmente no tienen seguridad social porque son independientes, porque hacen sus trabajitos de manera aislada y conforme les va cayendo, pues ahora piensen, pues ¿qué va a hacer el pobre? ¿No? Entonces lo que busca de alguna manera Hacienda, pues es acrecentar de alguna forma la base de contribuyentes. ¿Y cómo lo hace? Pues obligándonos a nosotros desde las empresas, ya sea persona física, persona moral, que debe haber un medio de comprobación del hecho económico. Estamos hablando ahorita de lo que marca la NIF, de lo que está manejándose a nivel legal y lo que viene siendo también la ejecución misma que marca la ley fiscal y en un momento dado lo que hacemos día a día en las operaciones. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, Profe, una Lisbeth, pregunta. adelante, Fe. Entonces, bueno, si por ejemplo queremos contratar a un albañil, tenemos que tener, bueno, él tiene que tener presente su alta en el SAT, si no, no se puede. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vas? Mira, en donde yo trabajo, pues hasta como estamos en obras, lo que se hace es que al contratista se le ayuda para que pueda darse de alta, llevarle los impuestos, para que él no se preocupe en eso. Porque realmente, bien dicen, y es algo que marca la ley dentro de la doctrina legal, se dice, la ignorancia es castigada. La ley es para todos aplicable. Entonces, cualquier ciudadano es sujeto de las leyes y tenemos la obligación de entenderlas y comprenderlas. El hecho es de que en nuestro país, aquí en México, no tenemos una cultura en relación a saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y que vienen plasmadas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el documento más importante donde se regula precisamente las acciones de los individuos, no las entendemos, no las comprendemos, y las leyes que emanan de ahí, pues muchísimo menos. Entonces sí hay una obligación, Fey. Entonces, y aunque no hubiese esta situación, ustedes saben que cualquier servicio que yo vaya a tener y quiera yo comprobación para hacerlo deducible, tiene que haber un documento de por medio que es la factura.
¿Sale? Y para poder yo emitir una factura, pues tengo que estar dado de alta ante Hacienda. ¿Y qué es lo que hacían anteriormente? Tú les pedías la factura y ahorita su compañera Lisbeth se los puede decir, ¿no? ¿Cuántas facturas apócrifas pueden llegar en un momento dado, Liz? ¿Liz, ahí andas? Sí, profe. ¿Cómo cuánto te llega de legajo de facturas apócrifas? Un buen, Y de ese buen, Liz, ¿cómo identificas que son apócrifas? este, mm, como viene en la factura, quién es, pues sí, quién es, a quién de dónde viene y quién es su receptor. Ajá. No le entendí muy bien. O sea, ¿cómo tú has generado la habilidad para identificar un documento falso? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te Pues ya percatas? se base haz de cuenta que nosotros no nos percatamos, haz de cuenta, hay un departamento que se llama sistemas. Entonces, Ajá, sistemas nos mandan toda la información y ya nosotros ya la vamos verificando. Entonces, ellos son los que nos Profe, dicen, pues chequen las cantidades del contribuyente a ver si son correctas o no. ajá. Es una habilidad de auditor que tienes que darte cuenta cómo viene. Si alguien quería mencionar algo, escuché una voz por ahí. sí, yo, Adelante, profe. adelante. Yo sí tengo, bueno, aparte de las facturas, yo sí sé cómo detectar los documentos apócrifos A ver, por medio de, bueno, principalmente por medio de los QR que viene dentro de la factura. ajá, sí, Ese escaneamos el código QR y normalmente te dirigen a página del SAT, sí, que es ahí donde viene la información de qué es la factura. ajá, Entonces, la información del código QR debe de coincidir con el papel, bueno, con el documento o papel físico que te están entregando. En base a ello, tiene que coincidir la fecha, el RFC, los montos que están ahí, qué es, cuál es el uso de la factura. Y si todo coincide, ajá, en teoría, pues está correcta, es verdadera esa factura. Si no, es que está alterada. ajá. Muy bien, Jennifer. Es muy buena la aportación que hace su compañera, porque ahora es más fácil revisar. Anteriormente era más complicado. ¿Por qué era complicado? Porque no había estos medios electrónicos. Y te tenías que fijar en las tintas. Tenías que fijarte hasta en la parte donde viene la numeración, que realmente fuera de imprenta. Porque a veces lo hacían con máquinas, con esas foliadoras que son manuales. Entonces, ha cambiado mucho la forma de revisión. Entonces ya le dijo a su compañera ahorita, a través de la propia tecnología, que son estos sellos QRL o en un momento dado, esos sellos digitales que ahora existen, pues nos dirigen a un punto. Y eso es la manera o los medios en los cuales podemos hacer nosotros revisiones. Y se hace más interesante entonces la revisión por parte de un auditor. ¿Qué más, Jennifer? ¿Qué más nos puedes tú aportar? Pues prácticamente es eso, profe, por medio de los QR. De igual forma, pues hay números por ejemplo, en los equipos de transporte o equipos de cómputo hay números de serie. Entonces también Ujú. podemos verificarlos con el físico, que coincidan los números de serie con el activo en físico. Así es también. O sea, todo se va amarrando, ¿no? Ya que nos metimos a esta parte, vamos a ver un poquito, ¿vale? Entonces, vamos a ver que las operaciones simuladas es importante para nosotros saber qué son, conocer el efecto para la empresa y qué dice al respecto al marco jurídico. No nos salimos ahorita de la línea, pero sí es importante porque una de las situaciones por las cuales se genera ese concepto de materialidad precisamente es
es importante que ustedes identifiquen que el control interno está asociado a la identificación de los riesgos. Y un riesgo, ya lo habíamos visto, puede ser derivado de una situación como es un fraude, un desvío, un desfalco, etcétera. También la cuestión del lavado de dinero nos lleva a este tipo de situaciones, porque también este concepto de EDOS y EFOS son simulaciones que van al punto de lavado de dinero. Esa situación no es porque se le haya ocurrido a Hacienda, no, son por convenios internacionales. México es uno de los países que tiene más convenios en el mundo y entre ellos está precisamente las operaciones. Cada vez va a haber más restricciones, más candados para el contribuyente. Y por eso es que tenemos que estar nosotros al pendiente pues, de estos cambios, de estas situaciones. No crean que es una inversión que se le ocurrió directamente al actual gobierno. No, son situaciones que vienen estudiadas años atrás. Todo, por ejemplo, de las normas de información financiera venía desde la década de los 90 que iba a suceder y nos tuvimos que ir preparando. Es un ejemplo nada más en este caso, ¿no? Ahora bien, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué pasó, muchachos? ¿Alguien habló? ¿No? No, profe, perdón. Ah, ok. No hay cuidado. Dice que el artículo 25 de la Constitución, por eso les digo, es importante que dentro de esta estructura, así como vamos a ver esta exposición de motivos del tema que tenemos de EDOS y EFOS, siempre hay un marco regulatorio. En el caso que tenemos aquí es el artículo 25 de la Constitución, que dice que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Planeará y conducirá y orientará la actividad económica nacional. Ahí tenemos el sustento jurídico. A su vez, en el 31, fracción cuarta, pues tenemos que son obligación de los mexicanos contribuir al erario federal. ¿Okay? En el 69 del Código Fiscal, pues nos habla de la facturación, empresas que facturan operaciones simuladas, llamados EFOS, y los receptores e empresas que deducen operaciones simuladas, EDOS. Esto, como yo les decía, la ley tiene muchas lagunas, ¿vale? ¿Por qué tiene lagunas? Porque al final de cuentas es elaborada por personas y las personas pensemos que lo hacen de manera honesta a la ley, porque es aplicable para todos, no es para un solo grupo, aunque pareciese en ocasiones que va para un solo grupo, no, es para todos porque todos podemos caer en cualquier momento en una situación. Por eso es que si yo ahora lo relaciono con el Código de Ética Profesional, aquí es donde también yo pudiese caer en un supuesto de un error financieramente o un error de tentación, ¿sale? Porque las ganancias que tienen estas empresas emisoras es muy alto. Ajá, es muchísimo, muy alto. ¿Y a quién estás evadiendo? Pues obviamente al fisco. ¿A quién estás evadiendo? Al propio empresario. Y el empresario se hace tonto en un momento dado. ¿Por qué? Porque no quiere pagar impuestos. El problema que tiene México es que se considera que la contribución es quitarle al empresario, es quitarle a la persona dinero y no le estamos quitando. Por eso es que la contabilidad de costos tendría que tener una mayor difusión. Porque si tú conoces tu costo de lo que vas a producir, ya sea el bien o el servicio, y a tú le agregas el concepto de margen de utilidad deseada, entonces te vas a dar cuenta que lo que le corresponde a Hacienda es de Hacienda. Y lo que tú determinaste como tu margen de seguridad y tu utilidad deseada es tuyo. Pero obviamente que esto es una cultura empresarial que en México no se da. Creemos que el gobierno no para poder tomar acciones en diversas materias que le corresponden, como bien dice, el órgano rector de toda la vida del país le corresponde al gobierno.
No me voy a meter en cuestiones de que si roban o no roban, ya es otro asunto, pero la Constitución es muy clara en ese sentido. Ahora bien, las operaciones simuladas. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura, la capacidad material, ya sea directa o indirectamente, para prestar el servicio, producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de la operación amparada en tales comprobantes. Por eso es que ahora dicen, no solamente quiero la factura, porque la factura amparará la operación económica. Ahora lo que quiero es que esté regulado a través de un documento donde hay un convenio entre las partes, y inclusive estos documentos se tienen que llevar en ocasiones ante el notario público para darle la validez, porque yo puedo tener un contrato en un momento dado, pero tengo que registrarlo. Un contrato de arrendamiento se tiene que registrar para darle una validez, porque si no tiene una validez jurídica, entonces es como si no hubiera pasado nada. Entonces ustedes tienen que estar al pendiente de eso, no solamente, vuelvo a repetir, por cuestiones profesionales, sino por cuestiones meramente también de ustedes. En lo profesional, en lo personal, cuando a mí me contrata una empresa, me tiene que dar copia de mi contrato de trabajo. ¿Por qué me lo tiene que dar? Porque vienen especificados muchos asuntos de los cuales yo tengo que saber, como mi sueldo. ¿Sale? Si yo no sé mi sueldo, pues entonces estoy mal. Me voy a esperar hasta que llegue el recibo. Y si el recibo está mal, entonces también por efectos personales es importante que yo sepa de qué estamos hablando. ¿Sale? Ahora, vamos a ver que los EFOS pueden estar entre los proveedores, prestadores de servicios y empleados. EFO es un contribuyente regular que tiene operaciones con clientes, proveedores y empleados. Nada más vean la dimensión de esto y por eso estamos tan regulados. EFOS tiene operaciones con clientes, los cuales pueden ser considerados por la autoridad tributaria como simuladas o inexistentes. Si la autoridad, el SAT, localizado, no tiene empleados, no tiene archivos, no cuenta con recursos para operar, el SAT podrá emitir bajo presunción que el contribuyente realiza operaciones inexistentes o simuladas. Ante este hecho, el contribuyente será incluido en un listado de presuntos. Por eso es a lo que yo les decía, y que bueno, su compañera Lisbeth nos ayudó ahorita, que yo tengo que en un momento dado, si aparezco en esta lista de presuntos, que en un momento dado todavía no era definitiva, tengo que comprobarle a la autoridad que yo no tengo operaciones de ese tipo. ¿Ok? Si llego a tener operaciones con una persona que sí lo hace, sí lo tengo que comprobar. Nosotros ya lo hicimos y llegó la autoridad a la conclusión de que no tenemos ningún tipo de operación, que el responsable es el emisor, que nosotros no sabíamos nada de esto. Entonces, aquí el punto es estar muy al pendiente con quién estoy llevando a cabo una operación. Por ello, vuelvo a repetir, el contrato me tiene que dar ese concepto que nosotros conocemos como seguridad razonable de que las operaciones están correctamente llevadas dentro del ente y que están configuradas dentro del control interno y que en un momento dado no debe haber ningún tipo de problemas con respecto al mismo. ¿Ok? Recomendaciones. Mantener atendido el domicilio fiscal permanentemente. Monitorear el buzón tributario. Eso también es importante porque a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Solicitar opinión de cumplimiento periódicamente. Eso también es importante. Consultar el diario oficial, los listados emitidos por el SAT 6969 del Código Fiscal de la Federación. Fortalecer el proceso de selección y contratación de proveedores. Esto también es efectos de materialidad a control interno. Garantizar la comprobación fiscal de operaciones por medio de la obtención de facturas, el CFDI y el XML. Comprobación de la nómina y otros. Aquí es otro asunto importante, porque también, ¿qué creen? Que la autoridad está revisando desde el año pasado y desde antes, está revisando, por ejemplo,
los movimientos de nómina, que esos estén timbrados, porque también por ahí te pueden agarrar, porque al final de cuentas el comprobante de recibo de nómina se convirtió en un comprobante fiscal por el ingreso. Entonces ahí también tienes otro efecto de materialidad, y recuerda que dentro de este efecto de materialidad de comprobación hay un contrato, y es el contrato que yo tengo firmado con mis colaboradores. Entonces, ve ligando todo lo que estamos mencionando en este momento, y que tú vas a tener que revisar en un momento dado, seas auditor, seas contador, seas administrador. Comprobación por efectos de materialidad, control interno de los servicios y productos adquiridos. Incorporado el EFO al listado del SAT, es recomendable conocer el estado de defensa y evaluar las opciones a corregir de la situación fiscal, acudir a demostrar la materialidad de las operaciones. Para eso, obviamente, están los medios de defensa del contribuyente, que tienen que ir a aclarar conjuntamente con el SAT, pues cuál es la situación a la cual nos estamos enfrentando y saber cómo podemos arreglarlo. Las sanciones, actualizaciones y recargos, eso no nos lo vamos a perder, y sobre todo, fíjense, si yo traigo, por ejemplo, ya yo advertido, porque inocentemente con mi proveedor de servicios no había problemas, se va a reconocer que ese gasto es no deducible. Por consiguiente, no pagué un impuesto correctamente. Y por la diferencia, tendré que pagar la diferencia más la actualización, más el recargo. Y no saben a cómo se nos va. Un cálculo que estábamos haciendo nosotros de una empresa, por una situación, una diferencia por esto era de 100,000 pesos. Se subía 7 veces más por el efecto de recargos y actualizaciones. Costos legales. La resolución de la autoridad podrá manejarse legalmente, la cual representará un costo, por lo que es importante evaluar el costo-beneficio, considerar el riesgo de las operaciones, cuestiones penales. Ante la reforma que se tiene de 2020, se considera defraudación fiscal la adquisición de CFDIs que amparen operaciones simuladas o inexistentes. De llegar a perder el contribuyente los recursos, podrá enfrentar una investigación y posterior un juicio penal. Entonces, fíjense, pasa esto de un hecho mercantil, de un hecho civil, de un hecho tributario a un hecho penal. ¿Por qué? Por el efecto de una defraudación. Por eso es que les digo que nosotros como contadores tenemos que tener nociones de este tipo de derechos. No se lo podemos dejar nada más a que el abogado responda. Tenemos que tener negociaciones, pláticas, tenemos que saber cuando nos enfrentemos ante el SAT, defendernos. Con los medios de defensa del contribuyente, saber cómo nos van a orientar. El abogado sí tiene un papel importante, pero ustedes como futuros contadores también tienen que estar ahí. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo en este momento. Piensen ustedes, a lo mejor no es una empresa a la que entren, a lo mejor es su propio negocio. Y por un mal manejo en un momento dado, por una mala decisión de darle a un proveedor X algún trabajo, tal circunstancia que pues no habíamos dimensionado. Y si no lo sabemos manejar, pues ya vieron ahorita las sanciones que se pueden dar, y eso puede haber hasta más, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Fue una presentación muy rápida que la tuve que hacer en la empresa para que entendieran qué eran estos conceptos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profesor, una pregunta. Adelante. ¿Un EFOD se puede considerar un prestador de nombre? Sí. Si no un EFO, pero sí está en un momento dado en una simulación. Ajá. Porque el EFO te lo está llevando al concepto de la emisión de documentos. Pero un prestanombre, en un momento dado, hay una defraudación ahí. En este caso, ¿por qué? Porque está tomando el papel de otra persona. También es muy común. También hay que saberlo llevar a cabo.
Hay casos, por ejemplo, no sé si ustedes conocieron un periódico que se llamaba Esto. ¿Alguien lo ha llegado a escuchar? No, profe. Bueno, Yo sí lo llegué a ver, profe. ¿Tú sí lo llegaste a ver? Bueno, el Esto pertenecía a la familia Ávila Camacho, precisamente a Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. Pero él tenía muchos prestanombres. Pero cuando él muere, pues como había prestanombres, pues no se quedó con la familia Ávila Camacho este periódico, se quedó con el prestanombres. En muchos casos sucede eso. ¿Por qué? Porque el contribuyente no quiere en un momento dado, vuelvo a repetir, adquirir las obligaciones que tiene como propietario. Ajá. ¿Cuál es la función que debemos de tener nosotros en el ámbito de los negocios? Que se regulen. Hacerle ver al contribuyente que el tener un ingreso genera una obligación ante el fisco, porque es una obligación que está perpetuada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que pasa en todo el mundo y que de todas maneras pagamos impuestos. De hecho, miren, el modelo que nosotros manejamos tributariamente es el modelo americano. Ahorita con esa situación de un cambio de pensamiento ideológico en el gobierno federal, se han detenido muchas situaciones, pero la idea que se tiene es no solamente trabajar a través del modelo europeo, que actualmente trabajamos en la información financiera como son las NIF, sino también el modelo europeo de la contribución. En Europa es más fuerte la captación de impuestos indirectos que del impuesto directo. Y suena razonable, porque el consumo en todos lados está. Y la parte que va relacionada a la producción está más limitada. Si pensara el gobierno federal en relación de aumentar el impuesto indirecto y bajar el impuesto directo, sería totalmente distinto. Obviamente que tendría que haber equidades en ese sentido. No el 16% de consumo general, porque en Europa hay países, o en la Comunidad Europea hay tasas diferentes para el consumo. Entonces esa era la idea que se tenía pensada. Ahorita seguramente está detenido por meramente una ideología de pensamiento que va en contra de lo que nosotros desde nuestra carrera trabajamos. A mí una ocasión un profesor en la universidad nos dijo que teníamos que pensar hacia dónde teníamos que inclinar nuestro pensamiento, de qué México queríamos. Y estábamos en la época, a mí me tocó siendo estudiante cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. Y fue una revuelta tremenda, ¿no? Y también, pues me toca en su momento cuando pues los candidatos eran Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas y el sustituto de Colosio, ¿no? Que fue Zedillo. Y nos decían, debemos de pensar nosotros que nuestro trabajo está relacionado hacia la empresa. ¿Qué va a suceder en un momento dado cuando piensen de forma diferente y nos peguen en ese sentido? Y ustedes lo han observado. Lo dejo nada más ahí como una mera situación. Y no porque yo diga, es que tenemos que ser capitalistas, no. Sino que nosotros vemos por ese lado, y esa es la fuente de nuestro trabajo como contadores. Sí hay contadores en el sector público, pero es contabilidad nacional. Y es muy diferente. No tiene nada que ver con lo que estamos analizando ahorita, por ejemplo, en clase. O lo que pudiéramos ver en otras clases. Sí hay finanzas, pero son finanzas públicas, no son las finanzas bursátiles o las finanzas internacionales. Cambia completamente el contexto en el cual ustedes tienen que visualizar qué tipo de México quieren, solamente para que lo consideren. Entonces, dentro de su formación, ¿qué es y cómo tengo que yo visualizar los negocios? ¿Qué es y cómo tengo que visualizar para poder orientar a quien me contrata? Y vuelvo al punto, me va a contratar alguien para hacer una auditoría y yo le tengo que decir, ¿sabes qué? El camino es por aquí. Estás cometiendo errores a efectos de materialidad porque no tienes ningún contrato. Estás cometiendo errores a consistencia de aplicación de normatividad financiera porque no están bien aplicadas tus normas.
y así sucesivamente. Entonces, este contador, que somos una información muy clara de lo que nosotros vamos a rendir cuentas a quien nos contrata, ¿ok? No sé si haya alguna pregunta más y si pude resolver tu pregunta, Fey. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Denominación. Ejemplo. Y aquí tenemos contrato de que celebran por una parte la empresa Clínica La Sagrada Familia SS, a quien en lo sucesivo se le denominará el contratante, y por el otro lado, por otra parte, el contador Arturo Baltasar Valle, a quien en lo sucesivo se le denominará el profesionista, en los términos de las siguientes declaraciones y cláusulas. Entonces, aquí podrás poner contrato de prestación de servicios, contrato por honorarios, dependiendo, ¿no?, de qué se trate. Documentos necesarios para la persona moral: acta constitutiva, constancia de situación fiscal, poder notarial del representante legal, credenciales para votar del representante legal y razones para contratar. ¿Ok? Entonces, todos estos documentos que ustedes están viendo ahora, pues son necesarios, que las tenemos que presentar. Inclusive, hasta cómo está estructurada un acta constitutiva, muchachos, hay que saberla leer. Es pesado, es pesado. El abogado nos tendrá que ayudar en ese sentido. Para mí como auditor, ¿qué es lo que me interesa del acta constitutiva? El objeto social, la razón social, el número de accionistas, el número de acciones que le corresponden por alícuota, el monto de la inversión, ¿sale? ¿Quién es el representante legal? ¿Quién es el comisario? Las cláusulas en materia de cuentas por cobrar, en materia financiera prácticamente. Entonces, prácticamente tengo que leer todo. Ajá. Eso, de eso, que es el acta constitutiva, se saca un extracto y es parte de la evidencia de la evidencia de la empresa. Entonces, cuando yo llego a una entidad económica, tengo que formar algo que se le denomina expediente permanente de auditoría. ¿Sale? Expediente permanente de auditoría. Apúntenlo, por favor. Expediente, lo voy a apuntar yo también. Permanente de auditoría. ¿Qué pasa en este expediente permanente de auditoría? Se hace por una sola vez. Y precisamente ahí van extractos del acta constitutiva, quiénes son los socios, quiénes son los accionistas, cuál es el objeto social, cuántos años tiene la entidad económica, su organigrama. Se sacan los extractos más relevantes del ente económico. El expediente continuo de auditoría, que es el ECA, que ya les había explicado, son los legajos que nosotros vamos formando conforme vamos haciendo las revisiones de auditoría y conforme nos van contratando. ¿Ok? Esa es declaración de las partes, ¿vale? Declaración de las partes. Declara el contratante que es una persona moral inscrita en el RFC, está en cumplimiento de sus obligaciones, va a ser el representante legal, objeto social por el que justifica la contratación. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta todo este concepto de revisión de materialidad a contratos. Datos necesarios para una persona física: constancia de la situación fiscal, también se la van a solicitar, la credencial para votar, cédula profesional o constancias laborales. Ya nos metimos en otro asunto que puede ser más delicado. ¿Por qué delicado? En lo anterior, cuando veíamos, no había necesidad para un representante legal que presentara en un momento dado su cédula profesional, porque no es necesario. Sin embargo, para una persona física, sí te van a solicitar ahora que presentes la cédula profesional, y obviamente al presentar la cédula profesional se tendrá que verificar que ésta sea real, que no vaya a ser hecha en Santo Domingo, ¿sale? Y si te van a pedir constancias laborales,
es porque en un momento dado donde has trabajado, te van a expedir un documento formal, suscrito, que has trabajado ahí. Y esas constancias laborales, quien te vaya a contratar en un momento dado tendrá que verificar que sean reales. ¿Por qué es un asunto delicado? Porque también nosotros podemos cometer un error de contratar a alguien que no debe ser o que no sustente lo que está diciendo. ¿Es común? Sí, es muy común. Ajá. Hay casos donde hay gente que se ha presentado que tiene nivel de posgrado y no lo tiene. Para que yo pueda comprobar que tengo el nivel de posgrado, si no tengo mi cédula profesional, al menos tengo que presentar constancia de estudios que ya terminé o que soy en algún nivel y entonces lo considerarán. Pero si no lo tengo, habrá un problema. ¿Por qué es un problema? Tan solo piensen, si yo contrato un médico y me dice que tiene una especialización en determinada rama de la medicina y no es así, estoy colocando en las manos de alguien que no sabe o que no tengo seguridad de que sabe ejecutar su trabajo la salud de alguien. ¿Sale? Hay mucha gente que dice, pues voy a hacer una carrera profesional técnica, pero no hay cédula de que te ampara. Hay gente que en un momento dado tiene sus papeles y comprueba de manera correcta que tiene la expertise, que tiene la experiencia y que tiene el grado académico. Bienvenido. Esto ya es muy regular. Haría un fraude. Y aparte de eso, está violentando la Ley General de Profesiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros en Unitec nos piden todo. En los trabajos nos piden todo. Inclusive en Unitec, cada vez que empezamos un cuatrimestre y hicimos cursos, tenemos que presentar los cursos de actualización que tenemos. Hay instituciones educativas, por ejemplo, que tú puedes llegar con tu doctorado, pero si tu doctorado no es aplicable en la vida profesional, no das clases en doctorado ni en posgrado. Para hablar, nada más te dan clases a licenciatura. Conozco muchos compañeros que luego se quejan en una universidad por ahí que está por Benjamin Franklin, no voy a decir cuál, ya dije la calle, se quejaban porque no les daban nivel de posgrado. ¿Pero por qué no les daban nivel de posgrado? Porque no trabajaban. Y lo que pide la universidad es que para ciertos niveles el académico debe de tener experiencia laboral. ¿Qué sucede en Unitec? También nos piden a nosotros que tengamos la experiencia laboral porque tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes la práctica, que ellos vean de qué se trata lo que hacemos, que en un momento dado hasta vean la pasión con la que les podemos transmitir a ustedes lo que conocemos día a día, ¿no? Sobre todo porque ustedes se dan cuenta si no sabemos o no sabemos, ¿no? Ahora, en la parte de bienes, el objeto. ¿Qué objeto es? Inmuebles e inmuebles. Nuevos o usados. Ajá. Servicios. Descripción genérica. Descripción específica. El pago. Fecha, periodo, ocasión, lugar, cuentas bancarias y pago a través de terceros. Aunque este concepto de pago a través de terceros tampoco ya es muy usual, pero todavía viene dentro de en materia legal. Recuerden que ahora con el concepto de las transferencias electrónicas se tiene que tener comprobabilidad de que cae el ingreso directamente hacia la persona indicada. Ajá. Ya no puede ser de que me prestas tu cuenta, que terciarizamos, tampoco es viable. ¿Por qué no es viable? Porque en el momento de que yo tenga un ingreso, pues se considera que debe haber un pago de impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ingreso y recuerden que ha habido mucha controversia en ese sentido. Todavía no hay una orientación clara, inclusive hasta con los FDIs existe todavía mucha confusión en los contribuyentes. Comunicación a través de celular, WhatsApp, el Messenger que antes existía, mensajes por internet, correo electrónico, página web, documento en papel con acuse de recibo. ¿Qué significa esto? Que la autoridad ya puede
admitir medios electrónicos de comunicación, no solamente medios de comunicación escrito, ya también lo puede recibir y ya está dentro de la ley. Que no lo hagan, bueno, es porque, como les decía, hay ignorancia por parte de la autoridad de lo que ya ha publicado en un momento dado el legislativo o que ya ha sido emitido a través de una jurisprudencia. Garantía, pena convencional o indemnización. Caso fortuito, fuerza mayor, ya sea por robo o destrucción parcial o total. Causas de rescisión imputables al contratante, existe una sanción. Imputables al contratado, existe una sanción, o por voluntad de las partes. ¿Qué significa eso? Que dentro del contrato puedo yo dar por terminada una relación. Puede haber una sanción, puede haberla o no puede haberla. No es necesario, dependiendo de las partes. O puede ser por ambas partes que lleguen a un acuerdo de terminación del contrato. Apartados generales de un contrato. Seguimos con esta pausa. Pues estas causas. Causa de rescisión puede ser por muerte de alguna de las partes, que cuando se termine, por incurrir en una falta de una de las partes, por no cumplir con la entrega de la cosa o prestación del servicio, etcétera. Puede haber infinidad de situaciones por las cuales puede suceder una situación de ese tipo. Inicio y fin de la operación. Aquí vamos a hacer el efecto de duración. Constancia de inicio del servicio o del suministro del bien. Etapas del procesamiento o entrega, lo que les decía, hay que saber cómo va a estar estipulado, cómo vamos a ir terminando por lo que se nos contrató, que pueden ser entregables, la prestación misma del servicio, constancia de terminación. Eso es importante. En ocasiones cometemos errores profesionalmente que no damos por terminado o concluido el servicio. Es importante que un profesional contratado tenga conclusiones y firme la terminación del servicio que se haya prestado a través de un contrato. Apartados generales de un contrato. Bueno, aquí vamos a ver nosotros. Numeración y firmas es muy importante. Siempre hay que firmar los documentos y que esté numerado. ¿Dónde se va a firmar? Generalmente va a ser en alguno de los costados. Puede ser el lado izquierdo o el lado derecho, dependiendo. No hay ningún problema si es el lado izquierdo o el lado derecho, pero siempre hay que tener la firma y que esté numerado. Hay que fijarnos cómo está la numeración para que no haya ningún problema en ese sentido, ¿ok? Y obviamente, pues las fechas. Vean ustedes, ahí está. Cuando hablamos de clave, es que podemos tener dentro de la misma fecha una clave que nos dé origen de cuándo empezó a suscribirse el propio documento, ¿ok? Y obviamente las firmas, tanto del contratante como del profesionista. Aquí viene la fecha cierta. Los documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de la obligación fiscal del contribuyente. La connotación jurídica con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceros o de terceras personas. La fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan ante la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o realización de un contrato u operación que coincida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad, a partir de la fecha en que se presenta ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, sin que obste de que la legislación fiscal no la exija expresamente, pues en tal condición emana del valor probatorio de que dichos documentos se pretenden lograr. Y esa es una jurisprudencia, muchachos. Entonces, vean nada más el tamaño de la importancia de los contratos. ¿Ok? Artículo 210, el documento privado que un litigante presente prueba plenamente. Híjole, aquí se me borró esa parte. De acuerdo con los artículos anteriores. 210,
reconoce como prueba la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Eso es de acuerdo al diario oficial, ¿sale? Aquí tiene la fecha y lo que yo les decía, los medios electrónicos u ópticos ya son medios de comprobación legal. Si alguien me quiere marear que es por escrito, también lo puedo presentar de esa manera. Ya está constituido a partir de la ley. ¿Ok? Bien, con esto terminaríamos este tema de revisión de contratos. Y bueno, vimos dos temas el día de hoy, que fueron los EFOS, los EDOS, y fue esta parte de... ¿Hasta aquí, muchachos? ¿No hay preguntas? Bueno, nada más pongan dentro de sus apuntes. No, profe. Ok, gracias, Jennifer. Nada más apunten dentro de sus apuntes, tema del día 4 de marzo, que vimos EFOS, vimos EDOS y vimos contratos, ¿no? Los EFOS fue incidental, pero ya lo vimos ahorita. Y eso corresponde al 4 de marzo del 2022 y que puede ser tema de examen para que lo tengan ustedes a la mano, sobre todo para que vayan planificando cómo va a estar sus exámenes. Bien, si no hay preguntas, la sesión del día de hoy fue muy productiva, así la sentí yo hoy. Espero que así la hayan sentido ustedes. Y nos vemos la próxima semana, el martes, en sesión ya en el aula. Allá los espero para que podamos continuar con nuestras sesiones de auditoría en la parte de la aplicación. Y me gustaría que el próximo martes ya me presentaran avances y dudas con respecto a lo que son los casos de ética. No importa que sea uno, no importa. Si llevan más de uno, excelente. Pero si llevan uno, no importa. Quiero ver cómo están trabajando. ¿De acuerdo todos? ¿Sí estamos de acuerdo todos, muchachos? Sí, profe. Vale, bien. Entonces, ya recuerden, recuerden, nombre y número de cuenta para pasar su asistencia del día de hoy. Y nos vemos el próximo martes allá en el campus. Cuídense mucho, que pasen buen fin de semana, por favor. Fey. Profe, Sí, Jenny. Dime, ¿va a Jenny. seguir siendo en el mismo salón A207? A203. Ahí estamos. A203. Ahí estoy todos los martes. Estoy en el A206 de 6 a 10 con seminario de contabilidad. Y luego me paso al A203 para aplicación práctica de auditoría. ¿Ok? Vale. Cuídense mucho, a excepción de Aníbal, porque Aníbal pues está en otra tierra, pues él seguirá en línea, a excepción de los demás. Yo espero que estén allá, van a darse cuenta de que es muy diferente la clase presencialmente. Sí hay mayor adquisición de conocimiento y pues aparte porque quiero verlos, quiero conocerlos porque no nos conocemos más que 2 o 3 de ustedes nos estamos conociendo allá en el campus. Espero recibirlos a todos allá. Y pues muy buen fin de semana. Por favor, espérame, Faye y Lisbeth. ¿Sale? Mientras los demás, cuídense mucho. Nos vemos. ¿En qué salón dijo, profe? A203. Gracias. En el primer piso, Astrid. Bien, voy a salirme, Faye y Lisbeth, y las voy a llamar. Por favor, estén al pendiente.